Hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. Y bueno, yo siento que ese nombre pues siempre está muy propicio, Sin Manual, porque hemos crecido con estereotipos, hemos crecido con incluso una mirada a la vida que nos han inculcado nuestros padres. Y resulta que esta vida de hoy requiere de nosotros flexibilidad, adaptación, información para beneficiarnos de todo lo bueno y protegernos de aquello que nos amenace. Y si hay algo que nos está amenazando, y sobre todo a nuestros hijos pequeños, adolescentes, también a nosotros los adultos, tiene que ver con las pantallas, tiene que ver con toda esta arremetida y toda esta vorágine de información sin filtro alguno que llega incluso sin buscarla. Y en el caso, por ejemplo, de nuestros niños adolescentes, la pornografía a través de redes, a través de las pantallas, según estudios anunciados por mis invitadas, que ya les voy a presentar, el 70% le llega a nuestros chiquitos sin que lo busquen. Pero luego aparece aquello y comienza todo un tema que no soy experta en la psicología humana, pero que tiene consecuencias. Después de esta larga introducción, con todo el gusto del mundo les invito a que nos vayamos a México, donde se encuentran las hermanas Mercedes y Maite Llamas. Gracias por estar nuevamente en Sin Manual. Gracias, Tatiana. Muchas gracias por invitarnos. Mercedes Llamas es doctora, es criminóloga, especialista en violencia, además es docente, autora de varios libros, directora y cofundadora junto a su hermana de la clínica Restart, el primer centro psicológico en México, ojo, especializado en adicción a pantallas, ansiedad, depresión infantil y adolescente. Hablar de depresión infantil, hablar de depresión adolescente, no se les peluca el cuerpo, pero es una realidad que está ocurriendo. Y en el caso de Maite, es psicoterapeuta infanto-juvenil, especialista en adicciones, cofundadora junto a Mercedes del Centro Clínico Ristar. @Ristar Centro es la red social que además, por supuesto, lo estamos colocando continuamente. Los currículum de ambas o los currícula de ambas son mucho más extensos, pero hice un resumen para entrar en materia. Y tal vez la primera pregunta, Maite, que te puedo hacer para comenzar a escucharlas es por qué a los chiquitos les cuesta tanto soltar las pantallas, dejar las pantallas una vez que han tenido acceso a ellas. Claro que sí, de hecho, el 85-90% de los papás de los pacientes de aquí del centro llegan y me dicen, Maite, es que me es imposible, o sea, tuvimos el caso de una mamá que nos decía, lo llevé a Disney, o sea, lo llevé a Disney y no dejaba el iPad, ¿por qué? Y entonces aquí es cuando hay un porqué cerebralmente. Nosotros tenemos algo aquí en el cerebro que se llama corteza prefrontal. La corteza prefrontal se encarga de atención, concentración, resolución de problemas y control de impulsos, entre algunas otras cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros nacemos, nuestra corteza prefrontal se despierta con luz, movimiento y sonido. Aquí todas las personas que nos escuchan que han tenido hijos, seguramente cuando ven a su hijo llorar es porque sintieron luz, sintieron algún movimiento y escucharon algún sonido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando el niño va creciendo y tiene constante contacto con, que es la pantalla, luz, movimiento y sonido, a una cantidad y a un movimiento demasiado fuera de la realidad, el cerebro le dice al niño, regrésate cerebralmente a como cuando tenías 5 o 6 años. ¿Y qué es lo que pasa con esto? El niño constantemente se está regresando. De hecho, en todos los checklists de los pediatras hoy en día, ya se pide que, por ejemplo, si antes se decía que tenía que empezar a caminar a los 2 años, hoy ya se dice que tiene que caminar a los 3 años. ¿Por qué? Porque también la medicina se ha dado cuenta de estos retrasos que han tenido los niños. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con las adicciones? Imaginemos que la corteza prefrontal no está desarrollada y nosotros tenemos un neurotransmisor en el cerebro que se llama dopamina. Es toda el neurotransmisor de las adicciones. De cualquier adicción es la dopamina. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina nos lleva al punto de placer. Imaginemos que en el cerebro tenemos nosotros un cochecito que nos lleva al punto de placer y la gasolina es la dopamina. Pero ¿qué es lo que pasa con el niño? El niño está recibiendo una cantidad de dopamina inmensa. Marian Rojas Estapé lo explica perfectamente, como que una barrita de chocolate te da
1000% menos de lo que te da un video de TikTok o un video de YouTube Kids. Esto te da muchísimo menos. Igual un abrazo de mamá, un abrazo de papá, te da muchísimo menos que lo que te da una pantalla. Y ese cochecito, ¿qué es lo que pasa? Se acostumbra a esa gasolina premium, le vamos a llamar. Y ya no avanza con otra cosa que no sea esa gasolina premium. Entonces llegan muchos los papás y nos dicen, pero es que Maite, no sé qué hacer, no, es que el cochecito de tu hijo no está avanzando y no va a avanzar si no le enseñamos que hay otro tipo de gasolinas que también pueden dar dopamina. ¿Y qué es lo que pasa con el cerebro? Entonces, los niños van creciendo y van empezando a tener contacto con la sociedad y van empezando a hacer muchas cosas, como platicábamos en el podcast pasado, Ana, de las neuronas espejos, que también entra la empatía aquí. El niño va creciendo y los niños empezaron a ver toda esta realidad en pantallas. Y entonces cuando empiezan a tener estas habilidades sociales y empiezan a tener amigos, ya no tienen las mismas habilidades sociales mediante la empatía que podría haber tenido si no tenía las pantallas. Esto es algo inmenso en el tema de la adicción. De hecho, podemos ver que hay una imagen que lo explica perfecto, que está en nuestras redes sociales, que es y cómo en la corteza prefrontal se puede ver una adicción de opiáceos. Muy parecido el daño a una adicción a las pantallas. O sea, que yo siempre les pregunto a los papás, ¿tú le dirías a tus hijos, ven, échate una rayita de cocaína conmigo? Y el 100% me dice, no, ni de broma. Pues, ¿qué crees? Con las pantallas estás haciendo exactamente lo mismo y estás siendo hipócrita si no le das una rayita de cocaína. Si le das pantallas, dale una rayita de cocaína. Es exactamente lo mismo a la larga. Entonces, esto es Caramba. lo que pasa en el cerebro. Incluso en las redes tú hablas de un diagnóstico de una niña autista y lo que estaba era expuesta más de 10 horas diariamente a pantallas. Así es, de hecho nuestra primer paciente fue una niña de 4 años que llegó con un diagnóstico de autismo nivel 3, o sea, un autismo severo. Y justo en este diagnóstico donde dice la mamá, no es que ya tenemos toda la sintomatología, todos los rasgos de un trastorno, perdóname, de un autismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como te platicaba, la corteza prefrontal no se está desarrollando. Entonces, él está teniendo constantemente estas regresiones y el cerebro le está diciendo reacciona como cuando era chiquito. Y entonces no está hablando correctamente, no ve a los ojos, el tema de caminar no lo logra. Y hoy en día, este paciente, al retirarle las pantallas, empieza a caminar correctamente, empieza a ver a los ojos sin ningún problema, de hecho sigue instrucciones perfectamente y nos podemos dar cuenta también de la poca información que hay en México y en el mundo sobre este tema. ¿Cómo es posible que hayan psiquiatras, que hayan psiquiatras que diagnostiquen estos trastornos cuando realmente es un síntoma del uso de pantallas? Gravísimo, Mercedes. Y ahí quisiera unir todo lo que dice Maite, sobre todo los videojuegos, y a un videojuego en el cual muchísimos niños en el mundo están ahorita teniendo una adicción muy severa, que es Roblox, ¿no? Parecería que Roblox es algo, sobre todo muchas mamás dicen, es que es muy bueno porque fomenta la creatividad de mi hijo o de mi hija, ¿no? ¿Por qué? Porque en Roblox es uno de los videojuegos donde el videojuego no está hecho, sino los propios usuarios pueden crear subjuegos, o sea, pueden crear espacios donde jugar y todas las características de ese subjuego, ¿no? ¿Qué pasa con Roblox? Roblox, para que nos demos una idea, una de cada dos niños, niñas, adolescentes en el mundo lo utiliza. O sea, la mitad de los niños del mundo utiliza Roblox. ¡Wow! O sea, es un mundo, básicamente, ¿no? El 40%, Ana, de esa gente que lo utiliza es menor de 11 años. Entonces tenemos a muchísima gente, en general son 80 millones de gamers de Roblox, de los cuales el 80% son menores de 11 años. Entonces tenemos lo mismo que dije hace rato, unidos a adultos con niños muy pequeños. Entonces, como es un área de multijuegos, ¿qué sucede? Claro, habrá un niño que haga un juego muy bonito de crear cosas y demás, pero habrá muchísimos ciberpederastas que utilicen este lugar para reclutar. Y te quiero dar un ejemplo, Ana. Dentro de Roblox hay un juego que se llama La Isla de Epstein. Epstein
este caso de Estados Unidos, de este político que abusaba, si no lo saben, bueno, abusaba de niños y de niñas junto con su pareja en una isla, en específico de Estados Unidos, con grandes políticos. De hecho, Trump y muchos otros políticos también están ahí Sí, sí. inmiscuidos. Y entonces el videojuego se trata de llegar a esa isla, evitar ser violado, o si te violan, pues pierdes, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? El cerebro del niño puede estar registrando como si él estuviera siendo violado, o simplemente el nervio de, híjole, que no me violen, ¿no? Ese es un juego. Otro juego, ¡Ah! es gravísimo, Ana. Otro juego es la ducha pública, en los que los niños tienen que entrar a bañarse junto con adultos, el muñequito, el muñequito de Roblox entra, pero el niño lo va manejando y entonces entra y quítate la ropa, ahora tócame tal lugar. Y entonces se enfrentan los niños a, evidentemente, a un acoso y a muchísima violencia sexual en los juegos. O hay otro que se llama la fiesta de Didi, Didi el rapero, que también está ya denunciado en Estados Unidos, creo que ya está sentenciado porque en sus fiestas había grandes orgías, trata sexual, drogas y demás, con muchísimas violaciones a los derechos humanos y a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños se están enfrentando a estos videojuegos, niños menores de 11 años, los papás están muy tranquilos porque los niños están jugando esto, cuando realmente el niño está sufriendo violencia física, violencia sexual. Aquí quiero platicarte que Maite y yo recibimos un caso en específico de Roblox. ¿Qué sucede? Que los contactan por Roblox y de ahí los migran a otras pantallas. Tuvimos un caso de un niño que lo migraron a otra pantalla y le dicen, a otras aplicaciones. Escríbeme a través de WhatsApp para que yo te dé Robux. ¿Qué es Robux? Es el dinero de Roblox. ¿Y por qué engancha tanto a los niños? Por lo que ya explicó Maite, necesitan esta dopamina, necesitan este sistema de recompensa y entonces van a hacer lo que sea para tener este dinero de Roblox. Entonces este niño dice, sí, entonces escríbeme a través de WhatsApp. Y a través de WhatsApp empiezan a decirle, explórate, tócate, cuando el niño no sabía ni siquiera lo que era eso por la edad. Y terminan obviamente teniendo una vida de sextorsión a este niño porque la primera foto que les manda de él desnudo empieza a hacer el gancho para poder explotarlo sexualmente con una foto, un video durante muchos años hasta que los papás se dan cuenta. Entonces, al final, Ana, los videojuegos, los papás pensamos que eran los juegos, como tú bien lo dijiste, sin manual, tenemos que dejar de pensar como nos educaron o como lo que nosotros vivimos cuando éramos pequeños. Realmente nosotros pensamos en los videojuegos en Mario Bros, ¿no? Piensas en Mario Bros, pero realmente los videojuegos actualmente no son eso. Los videojuegos son de multijugadores, te puedes unir con otras personas en el mundo, hablar con muchísimas otras personas que en un principio no estaría mal, pero cuando vemos todo esto, que es el lugar de reunión de ciberpederastas con niños pequeños, pues entonces sí es muy grave, ¿no? Y Yo la verdad, sí, adelante. aquí me gustaría agregar, o sea, el tema de los juegos es extremadamente fuerte porque además los papás siempre comentamos como, ay no, es que está jugando o es que, ¿sabes qué? Es la forma en que ya se comunican hoy los niños o ya están jugando, ya están jugando con todos. Pero que hay algo muy importante, quiero decir unas estadísticas que es la ansiedad y la depresión aumentaron en cantidades impresionantes desde el 2010. El 2010, ¿qué pasó? Los smartphones se hicieron, o sea, como que empezaron a utilizarse mucho más y además los videojuegos fue una forma de comunicación ya entre los niños. Entonces, aquí hay algo súper importante. La depresión aumentó un 106% y la ansiedad un 135%. Esto es algo inmenso. Entonces, realmente los videojuegos, ¿qué está generando también? Está generando en los niños ¿sabes qué? Me tengo que comunicar ya con mis amigos únicamente por este medio, o si yo no gano por este medio, no voy a lograr llegar a ningún lado, y los videojuegos están volviendo la vida de muchos niños. Y aquí no solamente los videojuegos, me gustaría entrar a la ludopatía infantil, que este es algo que no se habla tanto. La ludopatía infantil empieza en los videojuegos y termina obviamente en estas apuestas que vemos de fútbol, del fantasy, no sé si han escuchado que ahora todos los niños están en el fantasy, y realmente están en edades muy chiquitas y empieza con los videojuegos, con el sistema de recompensa que platicamos hace ratito, con la búsqueda de dopamina. Yo las escucho hablar y lo que recuerdo en mi época, el juego que había era Atari. Y entonces eran dos palitos que jugaba tenis. Y entonces tú subías el palito, iba a la pelotica, subías el otro palito, y aquello era, Dios mío, y estamos como estamos, que no somos nada sanos mentalmente hablando.
¿qué va de estas generaciones? O sea, ¿qué va a ocurrir de aquí a 20 años cuando estos adolescentes sean ya personas maduras, 20, 30 años? ¿Qué vamos a tener? Y me Ahí gustaría es- ver el autoconcepto, que esto es un tema súper importante que las redes sociales están generando un conflicto y las pantallas y la música, como toda esta parte tecnológica, nosotros en el cerebro tenemos algo que se llama red neuronal por defecto. Esta red neuronal es tu voz interna. Todo lo que te dice a ti misma, no sé si por ejemplo cuando estás acostada, ay, hoy me gustó esto, la forma de meditación, todo como tú te hablas. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy los adolescentes no se están hablando porque no tienen ni un segundo para escuchar esa voz. Entonces no se escuchan. ¿Qué vamos a tener con los adultos de 40 años? Vamos a tener robots que van a estar siguiendo lo que aprendieron de algún influencer que está siguiendo lo que les dijo ChatGPT, por ejemplo. Ahorita hay muchísima gente de motivación, coaches de vida, podcasts, seguramente hay muchísimos que es, ¿y qué tengo que decir en esto? Y ChatGPT empieza a generar todos estos. Hace poco me enteré de uno que era súper seguido, que wow, increíble aquí en México, y realmente salió que todo lo que él decía era lo que le ponía ChatGPT para decir. No conocemos a nadie, todos estamos sistematizados para hacer lo que la sociedad en redes sociales está buscando. Entonces, ¿qué vamos a tener a los 40 años? Adultos que no se conocen. y ahí quisiera sumar, Ana, algo muy bueno que tenemos actualmente es que ya existe toda la evidencia científica. O sea, tú te preguntas y empieza a haber un cierto pesimismo y un aire de desánimo muy fuerte, porque realmente es muy fuerte saber todos los efectos y las consecuencias de las pantallas. Pero algo súper importante, Ana, es que ya tenemos toda la evidencia científica de lo que no se debe de hacer, ¿no? Y de lo que sí podemos hacer. También existen, así como existen muchas aplicaciones, redes sociales que no deben de ser aptas para niños menores de 16 años, también existen muchísimos avances tecnológicos para los papás para controlar esto, ¿no? Y esto yo lo digo muchísimo. Todo mundo filtra el agua que te tomas, lavas todas las verduras, frutas y demás, pero nadie filtra ni lava el internet que llega a nuestra mente, el contenido que llega a nuestra mente y que llega a nuestro corazón, que es el que nos determina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay medidas, hay muchísimas formas para filtrar el internet, controlar tiempos. Entonces, lo que tenemos que hacer es no voltear hacia otro lado, tenemos que conocer toda la evidencia científica que existe actualmente y actuar en consecuencia. Tú decías hace ratito, Ana, que tienes dos gemelas y que pues sentiste en un momento que crecieron en una infancia sin pantallas, pero a los 11 años celular y de ahí en adelante fue completamente distinto, ¿no? Creo que los papás tenemos y las mamás también tenemos que decir, me equivoqué y puedo dar paso hacia atrás. Es mucho más complicado, pero no podemos decir, no, pues ya le di el teléfono y ya ni modo, ya me fregué, ¿no? Por supuesto que tenemos esta oportunidad de decir, oye, ayer no sabía todo esto, hoy sí lo sé, y como yo no te seguiría dando esta cocaína de la que nos platicó Maite hace ratito, tampoco te voy a seguir dando el teléfono, ¿no? Claro, tenemos que tener cuidado, obviamente, las pantallas no se pueden retirar de un día hacia otro porque es una adicción sin pantallas. Digo, perdón, es una adicción sin sustancia, pero es una adicción al final. Entonces, depende de la edad, es como se debe de retirar las pantallas y nosotras, por supuesto, podemos dar ese acompañamiento. De hecho, Caramba, aquí lo que yo sí, es, no, que iba a comentar el caso de México, que una mamá le quitó el teléfono al hijo y le disparó. O sea, de eso estamos hablando, de ese nivel de adicción. un niño de 13 años aquí en México, para los que no vieron la noticia, le disparó a su mamá porque le quitó la pantalla. Esto se llama síndrome de abstinencia. ¿Qué es lo que pasa? Como platicamos, la corteza prefrontal no está desarrollada, por lo tanto el control de impulsos no está desarrollado. Yo quiero hacer algo que está fuera de, o sea, es una locura, pero no tengo algo que me controle el impulso. Y nosotros tenemos algo que se llama amígdala, que es de las emociones. Aquí está el enojo, la ira, todas estas situaciones. Y la amígdala en la adolescencia está en constante comunicación con la corteza prefrontal por algo que se llama poda neuronal. ¿Qué neuronas me están funcionando ahorita? Digo, ¿qué conexiones me están funcionando y qué no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la amígdala y la corteza prefrontal no se pueden comunicar también porque la corteza prefrontal no está desarrollada y entonces la amígdala toma el control de todo. Entonces me enojo, exploto. Y exploto. Y entonces imagínate un síndrome de abstinencia sin una parte del cerebro que te diga, basta, no hagas esto. Pero tenemos nosotros algo también mucho a nuestro favor, Ana. Contando toda esta locura, todo lo que estamos viviendo, tenemos algo que se llama neuroplasticidad. El cerebro de los niños es una plasti. Y estamos súper en edad de ayudar a nuestros hijos. Por ejemplo, el cerebro de los niños muy, muy chiquitos tarda, imagínate, un día
en reconstruirse de los 0 a los 6 años. Un día poder decir, ya empiezo a tomar forma. Entonces, si tú le quitas la pantalla con diferentes, obviamente, herramientas y estrategias, que a tu hijo no le afecte muy grave en tema de ansiedad y de reactividad, puede tardarse un día en tomar, un día. Y los adolescentes de los 11 a los 16 años, puede tardarse, digo, de los 6 a los 13 años, es un mes. Entonces tú vas a ser payaso de tu hijo un mes para poderle enseñar que su cochecito pueda avanzar con otras cosas, obviamente con diferentes herramientas. Y de los 13 hacia adelante, sí tiene que irse mucho más en ayuda terapéutica y con herramientas muy diferentes. Pero si nos damos cuenta, la neuroplasticidad está a nuestro favor. Podemos ayudar a nuestros hijos y podemos voltear la hoja sin ningún problema. Y Me encanta eso que nos estás diciendo y quisiera que hablaran exactamente a propósito de todos los servicios que ustedes prestan en Restart, que es un centro que ustedes han fundado justamente para atender la adicción a las pantallas. Ya se nos acaba el tiempo, ese tema está allí, pero brevemente hay un razonamiento que a veces uno dice, ay, voy a descansar, y te sientas en el sofá y descansas con esto. Se descansa con las redes en pantalla porque uno dice, ay, qué rico, voy a descansar y me meto en aquel mundo. Lo único que sucede es que te da dopamina y sientes placer. Es lo único que sucede, pero realmente tu cuerpo no está descansando, no te estás desconectando, sino todo lo contrario. Y para esto, Ana, quisiera decirte todos los servicios que tenemos en Restart que podemos tener a distancia además, aprovechando estos medios electrónicos y lo positivo de la tecnología. Tenemos atención psicológica, obviamente, para casos que tengan dependencia a pantallas. No tienen que ser nada más niños, niñas, adolescentes, también adultos. Tenemos asesorías de crianza digital, porque ahorita platicamos muy rápido, pero no, por ejemplo, cuánto tiempo pueden estar realmente los niños frente a pantallas sin que les haga daño, cómo regular las pantallas, cómo hacer acuerdos y contratos digitales en casa. Todos son asesorías de crianza digital. Tenemos diferentes talleres en línea, o sea que ustedes los podrían tomar desde Caracas, que tenemos talleres de ciberseguridad que nos enseñan a filtrar nuestro módem para que la pornografía, para que ideas suicidas no lleguen a nuestra casa, para que ideas extremistas no lleguen a nuestros hijos o a nosotros mismos. Tenemos un taller de detox digital que vamos a empezar en enero sobre cómo nosotros mismos como adultos tener un detox digital. ¿Por qué? Porque no podemos ir caminando. Yo cuando me voy viendo en la calle, toda la gente va como zombie caminando como en un teléfono en mano. Simplemente si tu teléfono duerme a tu lado y si lo primero que haces en el día y lo último que haces en el día es ver tu teléfono, necesitas sí o sí un detox digital. Tenemos estos talleres de detox digital y tenemos programas integrales para escuelas de igual forma para poder ayudarles a. Bueno, maravilloso. Para el cierre, Maite, ¿qué quieres agregar en medio de una conversación tan interesante que por mí haría 10 capítulos? Creo que aquí es algo muy importante que es, no están solos. Nadie nos enseñó a ser papás, no nacimos con un manual de cómo educar a nuestros hijos y mucho menos nosotros somos migrantes digitales, entonces realmente nosotros tampoco sabemos, a nosotros nos enseñaron cómo cruzar la calle, pero porque eso ya estaba dicho por siglos y siglos, pero aquí nadie nos está enseñando esto, no están solos y los podemos ayudar y no van tarde. Creo que es importante también mencionarlo. Bueno, maravilloso. Sí, en nuestras redes sociales es @restartcentro y por WhatsApp se pueden comunicar con nosotros en el 52 55 56 56 73 1803. Muchísimas gracias por estos 2 capítulos y por supuesto toda esa información la vamos a colocar por generador de caracteres porque es vital el servicio que prestan y gracias por, de una manera altruista, pues compartir todas estas alarmas que son realidades, que aquí no se ha exagerado ni un poquito, más bien nos han faltado temas y tiempo para seguir desarrollándolos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por supuesto también a todos ustedes por estar allí. Bueno, si estás en sintonía, están los 2 capítulos, si estás viendo pues vete al primero también con las hermanas Llamas, fundadoras, creadoras del centro Restart, el primer centro en México para atender adicción a pantallas, depresión infantil, ansiedad y bueno, también esa maravilla de que pueda haber un contacto online que nos oriente y nos dé luces ante una realidad de la que no está exento nadie. Gracias por estar allí, por supuesto la invitación a un nuevo capítulo de Sin Manual.